asuntos regulatorios ha solicitado su derecho a la réplica por las declaraciones dadas aquí por el gerente del BIES y lo que ha dicho también el presidente en relación a su presentación sobre el impuesto a la plusvalía, la ganancia extraordinaria. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señorita Espina. Empecemos aclarando algo. El presidente se refirió a usted en su enlace sabatino no como un técnico independiente porque dijo que es miembro de Suma. ¿Es así? Bueno, yo revisé los datos dentro del Consejo Nacional Electoral. En efecto, habían utilizado mi nombre y me habían afiliado a Suma. Sin embargo, este documento lo que indica es mi independencia de cualquier partido político. Aquí lo que indica es mi nombre, en el cual indica no consta a la fecha como afiliado, adherente permanente a la organización política alguna. Es decir, que antes estuvo inscrito por Suma en el Consejo Nacional Electoral, pero usted no ha firmado. No, yo nunca he firmado por ningún partido político. Esto es una utilización del nombre mío frente a lo que es un partido político, como sucedió a muchas personas que les escribieron sin autorización. Ok, con eso claro. Usted había presentado en este espacio ejemplos en los que considera que hay una afectación en varios casos por el impuesto a la ganancia extraordinaria, tal como está planteado. Uno de sus ejemplos mostraba, por ejemplo, a alguien que compró su casa en planos en el año 2013 a $70.000, que firmó escrituras en el 2015, 2 años después, pero que 2 años más, en el 2017, la quiso vender y lo hizo ya a $120.000 aproximadamente, pagando mucho más de impuesto a la plusvalía de lo que pagaría con la ley actual. Sobre ese caso, escuchemos lo que dijo el presidente. Yo le pregunto, ¿quién de ustedes compra una casa en el 2013 a $70.000 y en el 2017 la vende a $120.000? Es una ganancia casi del 100%, 70%. Son ejemplos absolutamente absurdos. Un ejemplo de que descubrieron petróleo por debajo de la casa. Así nos engañan. Pero además es imposible. ¿Por qué? Porque el impuesto a la plusvalía se contabiliza en la segunda venta. Es decir, esta persona puede vender a lo que le dé la gana a su casa y va a pagar el impuesto a la plusvalía anterior. Y esto tan elemental se le olvida decir al señor Trejo para asustarnos. Entonces, ¿qué caso podría ser así? En los casos en que para evitar pagar impuestos se subestimó el valor del bien. Me costó 100.000, dije que lo compré a 70.000 y lo vendo a 120.000. Mucha gente hace eso, seamos honestos. Pero ni siquiera en ese caso se va a pagar el nuevo impuesto. ¿Por qué? Porque se contabiliza de la segunda venta. Ergo, el presidente mintió y sí se afecta a la clase media. ¿Cuál es su réplica? Bueno, hay una serie de ejemplos que han desarrollado, al igual la ministra Duarte, el señor presidente de la República, y muchos tienen ejemplos que se pueden revisar a través de la calculadora del SRI. Yo entiendo claramente que se debe al tema de la segunda venta. Yo no estoy pensando en la venta de mi actual departamento. Yo lo que estoy pensando es cuando yo desee cambiar de departamento. No entender que se trataría de la segunda venta sería renunciar a mi anhelo a prosperar y también ser egoísta y no pensar en las personas que compren su bien cuando ya esté vigente la ley. Pero ¿qué pasa con esa especificación que hace el presidente? Bueno, ¿cuándo es que uno puede comprar un departamento en $70.000 y en 5 años, en este caso en 4 años, venderlo a $120.000? Y ahí ponía los ejemplos. Es lo que ha sucedido dentro del mercado. Bueno, sobre el tema de que la ley no aplicaría, como usted dice, en la primera venta, o lo que dice la ley, o la transferencia, sino desde la segunda, expliquemos también a quiénes va a aplicar entonces de aquí en adelante y a quiénes no, si podríamos citar más ejemplos para irlo desarrollando. Con gusto. A las personas que hoy por hoy tienen un bien y hagan la venta de su bien, esta de aquí aplicaría la ley anterior. Cuando esté vigente la ley, aplica para las personas que compren un nuevo bien. Yo lo que estoy pensando es cuando yo decida prosperar y cambiar de departamento o cambiar de casa. Igual que las personas cuando ya compren su bien y la vendan, cuando ya la ley esté vigente. Usted también se ha referido al impacto que tendría el impuesto en la población y partía de un concepto de que en la fórmula que propone en el proyecto para considerar lo que es la ganancia ordinaria, no incluye los costos financieros, es decir, todo lo que está vinculado al crédito hipotecario, los intereses, etcétera, y que por ende quienes compren una vivienda con un crédito
se podrían ver perjudicados. Escuchemos sobre eso, en cambio, lo que nos dijo el gerente general del BIES. Siguiendo la misma línea de análisis del señor Trejo, cuando trató de especificar que el impacto sería en el 4% de la población. El BIES maneja el 66% del mercado inmobiliario. Eso significa 4.600 millones de dólares colocados de créditos hipotecarios en el sistema desde los 4 años en los que ya tiene vigencia el BIES. A una tasa de colocación promedio de 40.500 dólares, tenemos 113.000 operaciones. Si nosotros estimamos, estadísticamente hemos verificado las precancelaciones que efectúa la gente entre 2 o 4 años que se acopla al ejemplo planteado por el señor Trejo, apenas estadísticamente es del 0,1% de la gente que precancela. Usualmente, para hacer una venta de una casa que sacó un crédito, tendría que precancelar el crédito. Esto significa el 0,1%. Y si seguimos la línea del ejemplo del señor Trejo con el hogar tipo según el INIC de 3.8 por familia, llegamos a que 433 personas de los clientes del BIES tendrían un impacto de esa naturaleza. Si yo hago una regla de 3, porque el BIES tiene el 66% del mercado, serían en todo el sistema financiero 656 personas que podrían tener un impacto bajo el ejemplo planteado por el señor Trejo, y no los 660.000 personas, que es el 4% de la población. Es decir, 1000 veces menos de lo que planteó el señor Trejo. ¿Cuál es su réplica? El ejemplo planteado por el gerente general del BIES, como él lo plantea, él tiene razón en el concepto de que el ejemplo de las personas que compran y precancelan es de ese porcentaje. Sin embargo, la plusvalía impacta a todas las personas que tienen un bien. Esto significa a aquellas personas que compran un bien inmueble. Todas las personas que tienen un bien inmueble, llámese vivienda, llámese unidad de producción, todos somos sujetos de plusvalía. Él ha hecho un ejemplo en función del caso que yo presenté. Sí, eso es lo que yo presenté. Sin embargo, plusvalía, todas las personas que tienen un bien y todas las personas que tienen una unidad de producción. A ver, pero expliquemos, ¿cómo se afectaría entonces? ¿Y qué pasa con todas aquellas personas a las que usted hacía referencia que están sujetas a un crédito, que van a pagar los intereses, que han adquirido una casa endeudándose? Sí, este es el efecto de cómo está planteada la ley hoy por hoy. Este es el estatus de la propuesta de ley. Habla de un ingreso por plusvalía. Sin embargo, no considera la tasa de interés por préstamo. Todas las personas, inclusive la calculadora del SRI, contempla como dice la ley. Sin embargo, la ley no habla de una compensación por lo que tiene que ver tasa de interés de préstamos. Veamos aquí, dentro de la calculadora del SRI. La calculadora del SRI menciona cuánto compra el bien, cuál es el valor de las mejoras de adecuaciones, cuál es el valor total de las ganancias, cuál es el valor por contribuciones. Todos los ejemplos han sido desarrollados de esa manera. Una de las solicitudes más valiosas, inclusive dentro de la declaración que yo he revisado, es que por favor se incluya dentro de la calculadora los valores que uno pagaría por el final de un bien que uno compra vía crédito. Entonces, en caso de que se quiera insistir en cobrar un impuesto a la ganancia extraordinaria, como lo han llamado, lo que usted sugiere es que se tiene que considerar una compensación por la compra de bienes a crédito, como los impuestos sobre el monto total pagado, lo que consta en escrituras, más los intereses que pagó en el préstamo que obtuvo para pagar ese bien. ¿Qué más propone que se debería incluir? Bueno, primero yo quiero agradecer a todas las personas que han respondido a mis declaraciones. Todo ello aporta a un debate. Más allá de yo responder y construir sobre errores de otras declaraciones, yo creo que lo apropiado es generar una propuesta e incitar al diálogo. Yo quisiera hacer la siguiente propuesta. Primero, voy a abordar 4 puntos a los cuales quisiera aportar al diálogo. La primera parte, compensar los bienes a crédito. ¿Qué es lo que ya conversamos? Es esto de aquí. Hagamos un ejemplo. Calcular plusvalía sobre montos total pagado. ¿Esto qué significa? El valor del bien en escritura más los intereses por préstamo. En escritura es un bien que vale $100.000. Si hacemos el cálculo que este bien, esta casa, se compra 15 años
a una tasa del 10%, con 20% de entrada y 80% de crédito, los intereses son 74.000. El valor real que yo acabo pagando por la casa es 100.000 en escrituras más 74.000, 174.000. Para aportar a la discusión del debate de la ley, lo que pido por favor es que se incorpore el valor de intereses en base de cálculo, porque lo que realmente cuesta el bien son los 174.000. Ok, incluyendo los intereses, ¿cuáles serían los otros puntos brevemente ya para ir cerrando? Todos estamos en contra de aquellas personas que se benefician por tráfico de influencias y de información privilegiada. Lo importante aquí es juzgar de una manera muy fuerte acorde a la ley, porque esto de aquí es algo que no es apropiado, esto de aquí no es la forma en la cual uno debería ser. Ok, pero sancionar ¿cómo entonces? Hacer un seguimiento por la utilización de bienes privilegiados, de información privilegiada de estas personas, aquellos que se benefician en saber por dónde pasar una carretera, que otro proyecto público habla, todos estamos de acuerdo en eso. En el monto del impuesto, la propuesta es cobrar acuerdo a parámetros tributarios de negocios. Mi propuesta es que vaya entre valores como se cobraría cualquier otro tipo de negocio, entre el 12 y el 22% como es una actividad rentable. La otra propuesta es no confundir y diferenciar lo que es una unidad de vivienda de una unidad productiva. Los inmuebles de vivienda es distinto a uno productivo. Para ello pido por favor que dentro de la fórmula se incorpore un factor de trabajo para las unidades productivas. Y cerremos con el tema de la inflación. Que existe una corrección de inflación. Se considera la tasa de inflación. Sin embargo, el sector de la construcción tiene su propia inflación, inclusive por cada segmento. Entonces, incluir un factor de corrección en función de la inflación, de acuerdo a cada sector y el segmento de construcción. Esas son mis propuestas para aportar al debate. Es la propuesta y la réplica de Santiago Trejo, hoy aquí en contacto directo, el consultor en asuntos regulatorios. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, señorita. 7:32. Vamos a una pausa.